¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ustedes me ven siempre como muy sonriente, tirando buena energía. Este video quizás sea un poquito más serio y porque, bueno, el tema que vamos a tratar es un tema duro, es un tema complejo. De cualquier manera me gustaría que se queden hasta el final porque me parece que está bueno encarar el tema de la violencia de género de una manera un poco más global, con menos bronca de un lado y del otro, sin espantar a unos ni a otras. Y eso es a lo que apunto yo con este video hoy. Estamos transitando una época en la cual los femicidios están siendo en aumento de una manera alarmante. El año pasado, del 2020, tuvimos una cifra récord de femicidios. Bueno, fue atribuido al ASPO porque víctimas quedaron encerradas con sus victimarios. Ok, terminó el ASPO, no tenemos más ASPO y sin embargo, lejos de haber frenado el número de femicidios, los estamos aumentando. Tenemos más de una muerte por día, más de un asesinato por día de una mujer por razón de género en manos de un varón. Y acá yo quiero hacer un par de señalamientos para después seguir a algo un poco más abarcativo, y les pido que me tengan paciencia, que me escuchen porque creo que está bueno el contexto global en el que quiero meter el tema. La realidad es que los femicidios muestran la cara más cruda, la que no tiene solución de la violencia de género, porque es el atentado contra el mayor bien que todos tenemos, que es la vida humana. Antes de eso no siempre antes, porque a veces hay femicidio y no hay otras expresiones diferentes de violencia, pero digamos, en paralelo con eso hay otros tipos de violencia a las que vamos a ir después. Estos femicidios están difundidos últimamente porque han sido llamativos por varios factores. Han puesto en evidencia, especialmente el de Úrsula, un montón de lugares comunes en los cuales estamos fallando. En ese sentido tenemos que recordar, la Argentina es un país que por distintos tratados, convenciones internacionales de jerarquía constitucional está obligado, suscribió, adhirió, y estos tratados, insisto, tienen jerarquía constitucional, a preservar la igualdad de géneros, a preservar la no discriminación en razón de género y la no violencia en razón de género, y si la hubiere, a tomar las medidas que fueran necesarias. Por si esto fuera poco, tenemos la Ley de Protección Integral de Derechos de la Mujer, mediante la cual se tipifican todos los tipos y modalidades de violencia de género. Como pese a eso, tampoco las cosas anduvieron lo suficientemente bien. Tenemos una ley Micaela para capacitar a todo el personal de los 3 poderes del Estado para que las denuncias sean tomadas efectivamente bien, para ver si logramos que quien va a denunciar sea escuchado y eso tenga alguna repercusión favorable. Por otro lado, como cada femicidio, no todos, pero la mayoría, deja además una historia en la cual hay niñas, niños que quedan sin madre y en la mayor parte de los casos con un padre preso, hay otra ley, también con nombre de mujer, que es la ley Brisa, que establece un resarcimiento económico para esas personas, para esos niños que quedaron en esa situación de orfandad. En paralelo tenemos las figuras penales para agravar este tipo de homicidios. Es decir, legalmente tenemos un montón de elementos. Ante estos femicidios públicos y notorios de los últimos tiempos, colectivos de mujeres han ido a pedirle al presidente que se tomen nuevas medidas. Se creó un nuevo organismo. Yo me pregunto, no estando en contra de la creación de un nuevo organismo que ojalá haga las cosas bien y ojalá logre buenos resultados, ¿vamos a solucionar algo con eso? Me lo pregunto, se lo pregunto a ustedes. La idea no es seguir creando organismos, porque en la medida que sigamos creando organismos, seguimos yendo detrás de algo que ya sucedió. Está claro que necesitamos que quien va a realizar una denuncia sea en principio escuchado, esa denuncia sea registrada, esa persona sea contenida, se tomen las medidas cautelares que hay que tomar, las medidas de distanciamiento que hay que tomar, se den tobilleras en caso de que haya que darlas, botones antipánico en caso de que haya que darlas. Todo eso para el momento en el cual ya se hizo una denuncia. Porque estos femicidios que estamos viendo últimamente han sido casos en los cuales hubo denuncias previas. Entonces el Estado mostró una reiterada
desidia, una reiterada ineficiencia en la gestión de la violencia, por un lado. Por otro lado, estos femicidios, como la gran parte, como más del 70% de los femicidios, fueron provocados por parejas o exparejas de las víctimas, en el domicilio conyugal, el domicilio de una de las partes o en el domicilio de la otra, es decir, fueron femicidios que están dentro de la violencia doméstica. ¿Qué quiero decir con esto? Son casos de violencia vincular. Estamos en un momento en el cual, y todos los que son abogados o abogadas lo saben, pese a que se está cuestionando qué hacemos con la justicia federal y tal, estamos trabajando con un sistema judicial que funciona como puede, con un sistema virtual que nos impone la pandemia, pero en el cual los juzgados de familia están absolutamente colapsados, las mediaciones virtuales no están funcionando de la manera eficiente que deberían funcionar porque no estamos acostumbrados a la gestión de conflictos de manera virtual y, seamos claros, también esas audiencias virtuales son después replicadas en instancia judicial, con lo cual no estamos pudiendo gestionar eficientemente los conflictos familiares. Y yo no digo que todo conflicto familiar en el cual hay un malestar va a terminar en un femicidio. Sí digo que no estamos pudiendo actuar en casos de violencia de diferente grado, que es a lo que voy a ir después. Pero lo que les estoy tratando de desmenuzar, de mostrar muy rápido, porque si no este video duraría 53 horas, es que hay muchos factores que intervienen en esta situación. Entonces, tenemos por un lado que las denuncias ante violencia de género deben ser, uno, recepcionadas con las medidas adecuadas, esas mujeres deben ser contenidas, esas personas no se pueden acercar, no puede pasar que después de una denuncia esa persona, esa mujer, sea asesinada, no puede volver a pasar. Por otro lado, tenemos que trabajar en la previa, en lograr que las mujeres víctimas de violencia lleguen a denunciar. ¿Cómo hacemos para que mujeres que ven que otra denuncia y que después de denunciar es asesinada, se anime a denunciar? Necesitamos una campaña feroz de concientización, de apoyo, de educación. No podemos seguir viviendo en este viejo paradigma en el que se identifica machismo con violencia. No podemos seguir pensando que quien dice que fue maltratada está exagerando, porque esa persona, ese varón, es un amor cuando va a comprar pan. Entonces, tengamos claro que el tema de la violencia es un tema multifactorial, es un tema transversal y es un tema que nos va a llevar muchos años, mucho tiempo poder solucionar, poder erradicar. Sí necesitamos con urgencia poder frenar los femicidios, porque las vidas que se pierden son vidas que no se recuperan. Y ahí es donde el Estado tiene que poner todo para que quien es víctima de violencia denuncie, para que las denuncias sean tomadas, para que la persona que es denunciada sea sujeto de una medida cautelar y se le imponga una medida perimetral y para prevenir ese femicidio. Pero en paralelo necesitamos actuar con la sociedad toda y necesitamos básicamente, acá es a donde voy, ponernos de acuerdo, mujeres, varones, machistas, feministas, seres humanos en general, en que estamos asistiendo a un momento en el que el paradigma ya cambió. El viejo formato patriarcal en el que fuimos criados no nos sirve más, no le es cómodo a nadie, ni a las mujeres ni a los varones. Ser feminista no es ser una mujer que odia a los hombres, no es proponer nada tan revolucionario, es simplemente estar luchando, estar queriendo conseguir igualdad de oportunidad y de derechos. Igualdad en la diversidad. Nadie dice que estemos queriendo ser idénticas a los varones. Y en esto necesitamos hacer un pacto, que es a lo que yo los invito. Creo que es hora de también revisar los mensajes que difundimos quienes hablamos en las redes o quienes hablamos desde el feminismo, diciendo, bueno, violencia es tal y tal cosa, los derechos son tales y tales. A ver, cuando
en este espacio o en un montón de otros, hablamos de violencia psicológica, de violencia simbólica, de violencia mediática, institucional, un montón. Estamos hablando de violencia porque efectivamente son actos de violencia. Pero es necesario que podamos previamente educar a la sociedad toda para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Violencia es todo acto que por acción o por omisión esté poniendo a un género, por una cuestión de poder del otro género, en una relación de minusvalía y está afectando por lo tanto alguno de sus derechos. Entonces entendamos que eso también es violencia, porque yo he escuchado más de una vez decir a mujeres, no, bueno, pero que cada tanto me revise el celular o que, no sé, me controle cuánto gasto en la tarjeta, ¿cómo eso va a ser violencia? Sí, obviamente eso no es la violencia de un golpe, pero eso es violento porque eso es inigual, es inequidad. Entonces, toda cuestión que refleje falta de igualdad es violenta. La violencia tiene que ver con eso. Y en esto tenemos que hacer un pacto, es hora de consensuar que aún las mujeres que tengan ganas de vivir la vida más tradicional del universo y tengan ganas de quedarse en su casa criando a sus hijos, lo cual es absolutamente válido, deben reconocer que tenemos derechos y que tenemos iguales derechos, aunque no los queramos ejercer. Yo les pregunto esto, si hoy en día alguien les dijera, no, vos no tenés derecho a votar, vos podés votar si yo te digo que podés votar, ¿ustedes qué pensarían? Pensarían que claramente ahí está habiendo un acto de una restricción a un derecho que tenemos, ¿no? Sin embargo, bueno, uno ya teniendo el derecho al voto, si quiere va y vota, si quiere va y vota en blanco, si quiere va y vota a su candidato, si quiere va y vota un voto que después es impugnado. Ok, pero es importante que tengamos conciencia de que tenemos derecho a votar. Bueno, así como lo ven, este derecho que hoy vemos como tan natural es un derecho que nos llevó mucho tiempo. Las mujeres no votamos siempre. Las mujeres necesitamos una ley de cupo para ser representadas en el Congreso. Entonces, que no todas querramos salir a trabajar o que no todas querramos, bueno, no sé, hablar en voz alta de cuestiones de igualdad, no quiere decir que tengamos que decir, no, aquella otra que está diciendo eso está diciendo algo que no, que está mal, que no es. Seamos solidarias, ejerzamos aquella famosa palabra de la sororidad. Y yo quizá también propondría dejar de usar tantas palabras que a lo mejor nos están entorpeciendo un poco la comunicación. Esto del feminismo, de la sororidad, del machismo, metemos tantas palabras que finalmente estamos todo el tiempo en bandos, estamos todo el tiempo generando brechas y brechas y brechas y grietas y más grietas, y estamos o de un lado o del otro. Y me parece que es hora de entender que necesitamos formar todos y todas, porque lo hacemos en conjunto o no lo logramos, una sociedad en la cual cambiemos la forma de vivir. Ese cambio de forma tiene que ver con entendernos como iguales en cuanto a oportunidades, en cuanto a derechos, en cuanto a que cada uno puede hacer lo que le plazca hacer, más allá del género que porte, porque todo acto que no permita eso es un acto violento. Seguramente más adelante, si no tengo demasiado comentario que me quieran matar después de este IGTV, haré algunos otros videos o quizá algún vivo contando un poco de qué se trata cada tipo de violencia que tenemos naturalizada, que tenemos incorporada y que no registramos y que son los cimientos sobre los cuales se basa después todo el resto de las violencias que nos van socavando. La violencia no es algo menor, es algo que no percibimos, es algo que tenemos tan naturalizado que está incorporado dentro de nosotras mismas desde que nacemos, desde que somos chiquitas, desde que nos dicen, no, vos no hagas tal cosa porque vos sos mujer, no, vos no tenés fuerza porque vos sos mujer. Y a la vez, al mismo tiempo que a nosotras mujeres nos dicen todo esto y nos limitan, a los varones les dan una carga que conlleva un poder enorme,
pero que tampoco los hace felices, que tampoco está buena. Nos dividieron por el medio, a unos les dieron el poder, y con ese poder les dieron la obligación de poder siempre, y de no poder llorar, y no poder sentir, y a nosotras nos dieron el dominio del hogar puertas adentro, y esta cosa de sentir y de contener y de ser abnegadas y de dejar todo en aras de la familia y de olvidarnos de nosotras mismas y de tener que decir siempre que sí y de no poder hablar. Y finalmente en el medio tenemos una enorme avenida que se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo, que cada vez es más ancha y que es hora de poder tender un puente que nos una. No hay otra, no hay otra. Y en la medida que no seamos conscientes de esto, vamos a seguir creando nuevas generaciones con estas nuevas formas, con estas mismas formas que tanto daño nos hicieron, que tanto daño nos hacen. A mí de estos últimos femicidios me sorprendió, entre otras, no me sorprendió en realidad, pero digamos, no me fue inadvertido la edad de estas chicas. Son chicas muy jóvenes, que eran chicas muy jóvenes, que estaban en vínculos de pareja muy violentos, siendo tan jóvenes. Es decir, estas chicas no fueron criadas en igualdad de género. Es imprescindible que empecemos a criar una nueva generación en la que la psiquis de las mujeres sea fuerte, sea poderosa. El empoderamiento principal radica en la cabeza, en querernos, en entender que no nos podemos dejar querer mal, que eso no puede pasar, y enseñarles a los varones cómo se debe querer. Enseñarles a los varones que las mujeres no somos objetos, que las cosas no se resuelven a los golpes, que no hay seres humanos que les pertenezcan, que es sano que los contradigan, que la opinión de una mujer vale exactamente igual que la opinión de un varón y que entre todos podemos construir un mundo indudablemente mucho más rico. Les dejo un beso, nos vemos en la próxima.